Ya creo que sí pudiste. Sí, sí, se está grabando. Ya, me imagino que se va a grabar en esta máquina. Después les paso, Sí, chicos. desde tu computadora. Gracias. Entonces, seguíamos con el tema. Ahora tenemos que saber cómo es que se regula esta presión arterial por nuestra fisiología normal, ¿ya? Se va a regular por dos sistemas, un sistema más rápido que el otro. El sistema más rápido va a ser el sistema simpático, el sistema nervioso simpático, y el otro sistema es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es muy importante que lo sepan también, que es un sistema hormonal. ¿Ya, chicos? El sistema simpático, ¿cómo es que lo regula? Nosotros en nuestra circulación, ¿no? Que es acá en el callado aórtico, uno, y en la bifurcación de la carótida, ¿no? En el cero carotidio vamos a tener varoreceptores, ¿no? Quimioreceptores que van a captar, ¿no? El cambio de la presión arterial, si sube o baja, ¿ya? Si baja la presión arterial, estos varoreceptores van a activarse y van a llevar impulsos eléctricos hacia los nervios, ¿no? Del sistema simpático, del sistema parasimpático, y van a llevar esta información al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, ¿no? Donde está el centro cardiovascular, ¿no? Va a generar descargas. Un ejemplo, cuando la presión arterial media disminuye, va a haber una descarga vasoreceptora y va a llevar esa información al centro cardiovascular. Entonces va a mandar información al sistema nervioso simpático y al sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? El sistema nervioso simpático va a aumentar el tono simpático, va a actuar en las fibras musculares del corazón y va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Por otro lado, va a actuar también en los vasos sanguíneos periféricos, va a aumentar la vasoconstricción, ¿no? Va a aumentar que se contraiga los vasos sanguíneos, o sea, el diámetro del vaso sanguíneo va a cerrarse. Entonces va a haber más resistencia vascular periférica. Por otro lado, también el corazón va a aumentar la fuerza de contracción que hace el corazón, ¿no? A la hora de bombear, ¿no? Cada miocito, ¿no? Cada músculo cardíaco va a contraerse con más fuerza. Todo eso en conjunto va a generar que aumente la presión arterial, ¿ya? Por dos sistemas, activando el corazón y activando los vasos sanguíneos, ¿ya? Haciendo efecto en los vasos sanguíneos. Por otro lado, en el sistema nervioso periférico, pues lo va a disminuir totalmente, ¿no? Va a disminuir todo magar y por lo tanto va a aumentar la frecuencia cardíaca. Ya, ese es el sistema nervioso, que también es muy importante porque nosotros vamos a modificar, ¿no? Estos sistemas con fármacos. Ya, por otro lado vamos a tener el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya, chicos, acá tienen que estar muy atentos. Primera hormona que va a salir del riñón, ¿no? De las células yuxtaglomerulares que están en el riñón, va a salir la renina, que es una hormona, ¿no? Esta hormona va a actuar como una enzima, ¿no? El angiotensinógeno, que es una proteína que es salida del hígado, se va a convertir en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a convertirse en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina que va a salir de las células de los pulmones. ¿Ya, chicos? Entonces, este es el primer paso. Luego, esta angiotensina 2, ¿no? Es un efector, ¿no? Que va a actuar en dos lugares, ¿ya, chicos? En los vasos sanguíneos y en las glándulas suprarrenales, ¿ya? En los vasos sanguíneos, ¿qué va a hacer? Va a contraer, ya sabemos, cuando hace vasoconstricción, aumenta, ¿no? La resistencia que pasa a la sangre. ¿Qué hace? Resistencia, aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Qué pasa cuando aumenta la resistencia vascular periférica? Aumenta la presión arterial, ¿ya? Entonces, por otro lado, la angiotensión 2, aparte de hacer efecto en el vaso, va a hacer efecto en las glándulas suprarrenales, emitiendo aldosterona, ¿ya? Aldosterona, que es otra hormona que se encarga de actuar en los túbulos renales, ¿no? Ya vamos a ver en diuréticos que en los túbulos renales la aldosterona va a actuar reteniendo sal, reteniendo sodio, ¿ya? Y cuando uno retiene sodio, retiene también agua. Entonces, en nuestros vasos sanguíneos va a aumentar la cantidad de agua que hay. ¿Qué ocurre? Aumento de la presión arterial. Ya, chicos, va a haber dos efectos. Y acá está el resumen, ¿no? Este PPT obviamente lo vamos a pasar, ¿no? Por el chat de los repasos, ¿no? Y lo van a poder repasar, ¿no? Van a leer todo esto para ayudarles, que les ayude a repasar para el examen.
La angiotensina 2, esta sustancia va a hacer vasoconstricción, ¿no? Aumentando la sensibilidad de la noradrenalina. Primer efecto. 2, un aumento de la filtración glomerular y consiguiente retención del líquido y elevación de la presión arterial. Efecto a mediano plazo. Luego, por otro lado, actúan, ¿no? En la glándula suprarrenal emitiendo aldosterona, que aumenta la reabsorción renal de sodio y el volumen sanguíneo. Aumenta la cantidad de sangre y entonces va a aumentar la presión arterial. Luego va a largo plazo, ¿no? Puede generar proliferación celular. ¿En dónde? En el corazón y en los vasos sanguíneos. ¿Ya, chicos? Entonces, el angiotensina 2 va a tener todos esos efectos. Y en conjunto lo que va a hacer es aumentar la presión arterial. Esa es su forma de regular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya, chicos? Ojo. Luego, esta angiotensina 2, para actuar al igual que cualquier sustancia, pues tiene que tener receptores, ¿ya? Y va a tener dos receptores. Receptor de angiotensina 2 tipo 1 y receptor de angiotensina 2 tipo 2. Ya, chicos, acá tienen que estar bien atentos. Y van a actuar de diferente forma, o sea, de una forma contraria totalmente, y va a estar en balance, ¿no? En un estado fisiológico normal va a estar en balance. El receptor 1, cuando la angiotensina 2 se une al receptor 1, va a hacer vasoconstricción, va a aumentar la aldosterona, va a aumentar las catecolaminas, o sea, adrenalina, noradrenalina, va a aumentar, ¿no? La liberación de vasopresina, va a generar inflamación, va a aumentar la proliferación celular, ¿no? De los vasos sanguíneos y del corazón. O sea, ¿qué hace el receptor AT1 o receptor de angiotensina 2 tipo 1? Va a hacer aumento de la presión arterial. El receptor 2, por todo lo contrario, va a hacer vasodilatación, va a ser un efector antiproliferativo, va a generar apoptosis, o sea, disminución de las células, y va a generar natriuresis, ¿no? En lugar de retener sodio, va a liberar sodio. Esa es la natriuresis, por la orina, obviamente. Ya, chicos. Entonces, eso va a hacer estos dos receptores. Muy importante esta fisiología, ya que a partir de esto es lo que vamos a generar fármacos, ¿no? Diuréticos, betabloqueadores, YECAS, ARA2 y antagonistas de calcio. Son los fármacos más básicos que tienen que aprenderse para tratar la hipertensión arterial. Y en el examen lo que les van a preguntar es su mecanismo de acción. Para tratar la hipertensión arterial, los fármacos van a hacer dos tipos de mecanismo de acción. Disminuir la resistencia vascular periférica o disminuir la volemia y por lo tanto el gasto cardíaco, ¿no? Estos dos puntos era por lo cual aumentaba la presión arterial, ¿no? Los dos factores que se multiplicaban para generar el aumento de la presión arterial, ¿ya? Nosotros vamos a disminuir la resistencia vascular periférica para disminuir la presión arterial o también podemos disminuir, ¿no? El gasto cardíaco, el trabajo que hace el corazón para disminuir la presión arterial. En este grupo tienen que aprenderse bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Queremos bloquear este sistema que nos aumentaba la presión arterial. Tenemos dos fármacos, YECAS y ARA2. Estos dos fármacos también son demasiado preguntados en el examen, sí o sí se tiene que aprender. Uno, la similaridad de estos dos fármacos, porque se parecen demasiado, pero también la diferencia, porque no del todo es igual. O sea, tienen que aprenderse la similaridad y la diferencia, ¿ya, chicos? Calcio antagonista, también muy importante. ¿Por qué queremos antagonizar la entrada de calcio al músculo liso? Porque cuando hay mucho calcio hay contracción de músculo. Entonces, ¿qué va a haber? Vasoconstricción. Y nosotros no queremos que haya vasoconstricción. Lo que queremos es que se dilate el vaso para que haya más fases de sangre, disminuyendo la presión arterial. Entonces, vamos a antagonizar que entre el calcio. Otro mecanismo de acción. Depresión del sistema simpático. Una de las formas de regular la presión arterial era por el sistema nervioso simpático. Entonces nosotros vamos a antagonizar con antagonistas alfa 1, agonistas alfa 2. Otro lado, vasodilatadores, que no vamos a mencionarlo mucho, pero un ejemplo es la hidralacina. Ya, chicos, hidralacina es un vasodilatador. Disminuye la resistencia vascular periférica. Los que disminuyen el gasto cardíaco, diuréticos. Los diuréticos que hacen disminuyen la volemia, ¿no? Van a secretar mucho sodio, mucha orina, entonces va a disminuir la cantidad de agua que hay en la sangre y va a disminuir el gasto que hace, ¿no? El trabajo del corazón, disminuir la presión arterial. Beta bloqueadores, ¿no? Beta bloqueadores también es como si inhibiéramos, ¿no? El sistema simpático. Beta bloqueadores que inhiben, ¿no? La fuerza de contracción del corazón,
disminuye la frecuencia cardíaca, etc. ¿Ya, chicos? Entonces empezamos con los dos fármacos más usados y más preguntados en el examen de la presión arterial. ¿Ya? Los YECAS van a bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Un ejemplo del fármaco, enalapril. ¿Ya? Acuérdense, enalapril o también pueden anotar acá captopril. ¿Ya, chicos? Estos dos fármacos son los básicos que les van a preguntar. ¿Cómo es su mecanismo de acción más específico? Es antagonizar, no inhibir la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Que su función era convertir la angiotensina 2 en, perdón, la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿verdad? A ver. Entonces, si nosotros no tenemos angiotensina 2, ¿no? Porque inhibimos esta enzima, pues no va a haber angiotensina 2 que actúe en el receptor angiotensina 2 tipo 1, ¿ya? Entonces los YECAS, ¿qué van a hacer, no? Van a reducir los niveles de angiotensina 2 y aumentan los niveles de bradicinina, ¿no? Un efecto muy importante del YECA. Acá va a haber otra enzima que se parece mucho a la enzima convertidora de angiotensina, que los YECAS también van a inhibir a esta enzima. Era la enzima que inhibía la bradicinina. La bradicinina obviamente es un potente, vasodilatador, ¿no? Que está en nuestro sistema. Puede hacer efecto en los bronquios, puede hacer un efecto en los vasos sanguíneos, ¿no? Vasodilatando. Esta sustancia va a generar vasodilatación y hay una enzima que degradaba, ¿no? Y lo convertía en péptidos inactivos. Lo que hace esta enzima es inhibir y por lo tanto va a aumentar la cantidad de bradicinina que existe en la circulación y va a aumentar el efecto vasodilatador. Por eso va a tener dos efectos, ¿no? Inhibir la cantidad de angiotensina 2 y aumentar los niveles de bradicinina. ¿Qué más? Ya, entonces, como no vamos a tener angiotensina 2, lo que no vamos a tener es secreción de aldosterona, ¿no? Y con ello va a disminuir la retención de sodio y agua. Y si no retenemos sodio y agua, pues no vamos a tener, vamos a disminuir la cantidad de sangre que hay, entonces va a ser otro efecto antihipertensivo, ¿no? Tener cuidado con la hiperpotasemia, ¿ya? Acuérdense de eso también. Un efecto adverso característico de estos enalapril y captopril es la tos seca, ¿no? Luego lo vamos a explicar más. La tos seca puede generarse en aproximadamente 10% de la población que toma YECAS, ¿no? Que toma enalapril. Aparte puede generar una hiperpotasemia, ¿no? Y ojo, estos fármacos no se puede administrar en embarazadas, ¿ya? Un efecto, también es una de las preguntas muy frecuentes en los exámenes de farmacología. Si se administra en embarazadas o qué fármaco es teratogénico, etc. Les van a preguntar bastante si qué fármaco se usa más en embarazadas o no. Otro mecanismo de estos YECAS o otra característica de estos YECAS es que van a enlentecer la progresión de nefropatía diabética. ¿Ya? En los pacientes diabéticos que tienen hipertensión arterial, es muy conveniente dar estos YECAS ya que va a ser un factor de protección para el riñón. ¿Ya? La diabetes, la presión, la hipertensión arterial son enfermedades que dañan, ¿no? Que causan daño en el riñón. ¿Qué más? También van a hacer un efecto de regresión de la hipertrofia ventricular izquierda. Habíamos dicho que la presión arterial lo que hace es aumentar las células de los vasos sanguíneos, ¿no? Haciéndolos como que más duros, ¿no? Menos elásticos. Y también aumenta las células del mismo corazón, generando hipertrofia del ventrículo, ¿no? Generando un corazón gigante, un corazón enfermo, un corazón grande. Entonces, va a revertir estos efectos, ¿ya? Los YECAS pueden revertir estos efectos. Otras cosas que pueden preguntar o que han preguntado en exámenes pasados son su farmacocinética, que es muy poco probable que pregunten, pero puede que le pregunten otra vez, ¿no? Acá nos dice la absorción oral, su biodisponibilidad es 60%. Les voy a dejar esto, ¿no? Para que vuelvan a leer, obviamente. Tienen que volver a repasarlo. Distribución, ¿no? La vida media, ¿no? El tiempo de vida media de este fármaco va a ser 1.3 horas, que es bien corto. Se excreta por el riñón.
¿ya? Y vamos a comparar, ¿no? Su mecanismo de acción, sus efectos adversos, etcétera, con los ARA2. Los ARA2 van a ser llamados antagonistas de receptor de angiotensina 2 tipo 1. Ya chicos, habíamos dicho de que había dos tipos de receptores, AT1 y AT2. Ya receptor de angiotensina 2 tipo 1 y receptor de angiotensina 2 tipo 2. Lo que vamos a antagonizar, lo que vamos a bloquear es estos receptores angiotensina 2 tipo 1. ¿Ya chicos? Entonces acá la renina viene, se convierte en angiotensina 1, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, pero no va a actuar en el receptor porque estos ARA2 lo van a bloquear, ¿ya? La inhibición ya va a ser a este nivel, no a este nivel, ¿ya? Esa es la diferencia de estos dos. Luego, la farmacocinética, a diferencia, ¿no? de los YECAS, va a tener una menor biodisponibilidad de 35%. Su concentración máxima llega a 1 a 3 horas. Un fármaco, ¿no? Obviamente más característico es el losartán, es el único que les va a preguntar, no creo que les pregunte otro tipo de ARA2, ya que el losartán es el que se va a dar más en los hospitales también. Tiempo de vida media va a durar mucho más que los YECAS, 2.5, 6 a 9 horas, ya fue preguntado anteriormente. Ya chicos, entonces eso es la farmacocinética. La farmacodinamia nos dice que el losartán impide la acción, ¿no? de angiotensina 2 que ha sido formada, pero no va a interaccionar con su receptor endógeno. Ya, un ratito. Ya. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Ya. Un efecto importante es el que va a seguir el efecto del receptor AT2, ¿no? El receptor de angiotensina 2 tipo 2 va a seguir. Este receptor, ¿de qué se encargaba? Se encargaba de vasodilatar, de apoptosis, ¿no? Va a ser un antihipertensivo, ¿no? El que balanceaba. Entonces, como nosotros solo vamos a bloquear a este receptor, el efecto del receptor tipo 2 va a seguir. Por eso va a ser un plus, ¿no? De mecanismo de acción en el caso de los ARA2. Otro efecto, ¿no? Acá ya la bradicina no va a tener nada que ver. Nosotros no vamos a inhibir la enzima que degrada la bradicina. Entonces, el efecto de la bradicina no se va a ver, ¿no? Ese es otro punto que diferencia con los YECAS. Otro punto que diferencia con los YECAS, bloquea el efecto de la quimasa. Ya, acá había otra enzima escondida, que es la quimasa, ¿no? La angiotensina 1 también por la quimasa se convertía en angiotensina 2 y generaba efecto, ¿no? sobre el receptor. Como vamos a antagonizar y vamos a bloquear a este receptor, el efecto de la angiotensina 2, ¿no? De la enzima convertidora de angiotensina y el efecto de la quimasa, ambos van a ser bloqueados, ¿ya? Otro punto que hace diferencia, ¿no? Con los YECAS. Seguimos. El efecto adverso, al igual que los YECAS, puede generar hiperpotasemia, al igual que los YECAS, no se administra en embarazadas, ¿ya? Ni los ARA2 ni los YECAS, acuérdense eso, los dos no se administran en embarazadas, fue preguntado antes. Ambos van a ser nefroprotectores, ¿ya? En los pacientes diabéticos, si tiene hipertensión arterial, es bueno dar estos fármacos. ¿Qué más? También lo mismo, regresa, ¿no? El efecto de la hipertrofia ventricular izquierda. Otro punto muy importante que diferencia ambos fármacos es este efecto adverso de la tos seca, aproximadamente en el 10% de la población que toma YECAS, que toma inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Habíamos dicho que estos YECAS van a aumentar la cantidad de bradicinina en el torrente sanguíneo. Estas bradicinas también pueden aumentar en el árbol bronquial, o sea, acá, en la parte respiratoria, pues, ¿no? Y puede generar broncoconstricción. A nivel de los vasos sanguíneos genera vasodilatación, pero en los bronquios, en el músculo liso de los bronquios, van a reducir su diámetro y puede generar tos seca, por eso, ¿no? Genera inflamación, genera tos. Por eso es que cuando el paciente tiene tos seca, ¿no? Administrándole YECAS, vamos a cambiarle de fármaco a losartán, ¿ya? A losartán, porque a diferencia del enalapril o captopril, el losartán no va a tener este efecto de aumentar la bradicinina, por lo tanto, no va a generar tos seca, ¿ya, chicos? Acuérdense que el nivel de mecanismo de acción de ambos fármacos va a ser diferente. Uno inhibe la enzima y el otro bloquea el receptor tipo 1.
Ya, antagonistas de calcio. Ya les había dicho que cuando hay mucho calcio hay contracción del músculo. ¿De qué músculo? Del músculo liso del vaso sanguíneo. Entonces, si se contrae el vaso sanguíneo, disminuye el diámetro, aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la presión arterial. Nosotros vamos a inhibir eso. Acá está el esquema, ¿no? De cómo entra el calcio al músculo. El calcio entra, ¿no? Con este impulso del retículo sarcoplasmático sale el calcio se une con la calmodulina y va a activar, ¿no? La cadena ligera de miosina, ¿ya? Quinasa. Entonces, esta cadena ligera de miosina quinasa activa la miosina se une con la actina y va a generar el puente cruzado y va a haber la contracción muscular. Ya. Entonces, ¿cómo se llama? Por eso nosotros vamos a impedir, ¿no? Esta entrada de calcio para que no haya esta contracción muscular. ¿A qué tipo de canales vamos a actuar? A los canales tipo lentos, canales tipo L de calcio. ¿Ya, chicos? Y acá les dejo un cuadro en donde hay 3 tipos de fármacos antagonistas de canales de calcio. Tenemos a las dihidropiridinas, benzodiazepinas y fenilalquilaminas. Las dihidropiridinas va a hacer más efecto en los vasos sanguíneos que en el corazón, porque en el corazón obviamente también tenemos canales de calcio para que haya contracción del músculo del corazón. Dentro de las dihidropiridinas, acuérdense, está nifedipina. Acuérdense, nifedipina es un antagonista de calcio, antagonista de canales de calcio. Uso clínico antihipertensión, ¿no? Es un antihipertensivo. Benzodiazepinas también, según esta bibliografía, pues va a hacer más vasoconstricción, va a hacer más efecto en los vasos que en el corazón. Un ejemplo es el diltiazem. Fenilalquilaminas, en este caso, en lugar del vaso, pues va a hacer más acción en el corazón. Un ejemplo es el verapamilo y va a actuar como un antiarrítmico. Ya. ¿Qué más? Otro fármaco que se usa para la hipertensión arterial son los antagonistas alfa-1 selectivos. Habíamos dicho, ¿no? En las clases del parcial que hemos visto con los chicos, hemos explicado que el receptor alfa-1 adrenérgico está en los vasos sanguíneos, ¿no? Y el sistema simpático actuaba en estos vasos sanguíneos por este receptor. ¿Y qué generaba este receptor? Pues lo vamos a ver acá. Genera vasoconstricción. Entonces, para que no pase esto, para que no aumente más la presión arterial, nosotros vamos a antagonizar a este receptor. ¿Con qué? Con hasta antagonistas selectivos de la 1, porque no queremos antagonizar a todos los receptores del sistema simpático, sino justamente al que hace vasoconstricción, al alfa 1. Un ejemplo muy importante, la prazosina. La prazosina se usa como un antihipertensivo. ¿Ya, chicos? Entonces, siguiente fármaco. Fármacos agonistas selectivos adrenérgicos. En este caso va a ser agonistas. Acuérdense de la teoría del parcial. El alfa 2 va a actuar como un antagonista del sistema simpático. O sea, es un receptor adrenérgico. O sea, parece como si actuara más, ¿no? En el sistema simpático, exacerbando el sistema simpático. Pero no, es todo lo contrario. En este caso va a va a inhibir el sistema simpático. ¿Cómo así? Este alfa 2, perdón, el receptor alfa 2 va a estar pegado a las neuronas, ¿dónde está? A las neuronas presinápticas, ¿ya? A las neuronas presinápticas y ¿qué hace? Inhibe la liberación de neurotransmisores del sistema simpático. Si inhibe, ¿no? Estos neurotransmisores, pues no va a haber neurotransmisores que actúen en este sistema. Ya, chicos, entonces vamos a agonizar a este receptor, o sea, vamos a aumentar la inhibición de la secreción de noradrenalina. Ya, si no hay noradrenalina, pues no va a haber vasoconstricción tampoco. En este caso vamos a usar la clonidina. La clonidina se usa para tratamiento de hipertensión arterial. Efecto adverso, serostomía, ¿no? Que se queda de boca. Otro punto muy importante, les había dicho de que son preguntados mucho los fármacos que se pueden dar para las pacientes embarazadas. La metildopa, ¿no? Que tiene su efecto, al igual que los agonistas alfa-2 adrenérgico, actúan, ¿no? En estos receptores.
Un ejemplo es la alfa-metildopa. Ya, chicos, se usa en pacientes embarazadas. Otro fármaco, la reserpina. La reserpina también va a tener otro mecanismo de acción que es ingresar, ¿no?, a la neurona presináptica y destruir, ¿no?, a estas vesículas, ¿no?, de noradrenalina para que no se secreten, ¿no?, y no haga el sistema simpático su efecto. Se usa para la preeclampsia, para la hipertensión en pacientes embarazados. Ya, ahora el otro grupo, ¿no?, los que disminuían el gasto cardíaco, los diuréticos. Acá vamos a hacer un repaso breve de los diuréticos antes del... No, mejor no. Nos va a quitar tiempo. Ya, acuérdense, ¿no? Los diuréticos que más se usan para la hipertensión arterial, los tiazidas. Acuérdense, los tiazidas son los diuréticos que actúan en el túbulo contorneado distal, ¿ya? En este sitio. Solo acuérdense de eso. Beta bloqueadores. Ellos también van a disminuir la volemia por unidad de tiempo. ¿Qué hacen? Van a disminuir el cronotropismo del corazón. Acá está. Tenemos dos tipos de fármacos, ¿no? Los beta bloqueadores no selectivos y los beta 1 selectivos. ¿Qué receptor estaba en el corazón? El beta 1. El beta 1 adrenérgico, ¿ya? Es el que se encargaba de aumentar la frecuencia cardíaca y es el que se encarga de aumentar la fuerza de contracción del corazón. Los beta no selectivos son los fármacos más baratos y más usados en el Perú. Por eso es muy preguntado. Propanolol, pindolol. Ya, chicos, estos sí o sí les van a preguntar si no es para la hipertensión arterial, lo usan como antianginoso, como... ¿Para qué fármaco? No, para antiarrítmico, ¿ya? Son muy usados, así que tienen que aprendérselos sí o sí. Propanolol, pindolol, esmolol, etc. Perdón, esmolol está acá. Ya, los beta no selectivos, su efecto adverso va a ser broncoconstricción. ¿Por qué? Porque estos beta 2, ¿no? El beta 1 está en el corazón, ya, lo inhibimos, chévere. Pero el beta 2 estaba en los vasos sanguíneos y también en los bronquios, ¿no? Y en los bronquios, ¿qué generaba? Dilatación de los bronquios. Si vamos a antagonizar a este receptor, generamos broncoconstricción. Entonces, en un paciente asmático o un paciente que tiene una enfermedad crónica, ¿no?, del pulmón obstructiva, pues puede generar broncoconstricción y exacerbar el asma, ¿no? Le puede generarle crisis al paciente. Cuidado con estos pacientes, no se le va a dar propanolol nunca. Para estos pacientes se le da estos beta 1 selectivos, que solo hacen efecto en el beta 1, ya no en el beta 2 de los bronquios, solo en el beta 1. Tenemos al metoprolol, carvedilol, atenolol, que son los más usados para la hipertensión arterial, pero también podemos usar esmolol o aceptolol. Ya, chicos, aparte de la hipertensión arterial, es usado para la angina de pecho, para arritmias y para prevenir ataques cardíacos. Allá. También fue preguntado, ¿no?, el efecto adverso en estos fármacos, que es la disminución del líbido o la impotencia. Ya también pueden chequear esto. Mecanismo de acción. Cronotropismo negativo. Ya, chicos, lo más. Disminuye la frecuencia cardíaca, o sea, disminuye la cantidad de sangre que va a bombear la sangre, disminuye el gasto cardíaco. Ya, chicos, esa es su función. Entonces empezamos con la primera pregunta. Así les va a venir. Los fármacos antihipertensivos fundamentan su mecanismo de acción principalmente en A. Aperturar el canal tipo L. Vamos a aperturar el canal tipo L. B. Aumentar la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a aumentar la actividad de este sistema. C. Disminuir la fuerza de contracción del músculo liso vascular. D. Aumentar el gasto cardíaco. E. Ser agonistas o activadores del receptor adrenérgico alfa 1 o beta 1. Ya. Entonces, bueno, les voy a dejar 10 segundos para que piensen, porque es bueno que ustedes mismos respondan. Ya, muy bien, Cara, excelente. Acá me están mandando sus respuestas con... Ya, exacto. Ya, parece que estaba muy fácil. La respuesta correcta es la C, ¿no? Obviamente, los fármacos de estos antihipertensivos lo que quiere es disminuir la fuerza de contracción del músculo liso del vaso sanguíneo. No vamos a aperturar los canales de calcio, nosotros queremos antagonizar, ¿no? Vamos a antagonizar para que no se abran los canales de calcio. Queremos inhibir la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Queremos inhibir el gasto cardíaco. Queremos antagonizar los receptores alfa 1 y beta 1 adrenérgicos. Muy bien, chicos. Gracias por su actividad y que estén atentos. Me encanta. Ya, acuérdense también siempre de las embarazadas. Ya. Y la pregunta era esta, ¿no? Los fármacos que disminuyen la fuerza de contracción del músculo lisovascular, pues va a ser estos, antagonistas de receptor alfa 1 adrenérgico. Antagonistas. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos es la más segura de utilizar en un paciente que está planificando salir en gestación? Alfametildopa, enalapril, captopril, losartán o alisquileno. Sí, chicos, ese es muy bien, excelente, de veras. Ya, el PPT, chicos, al final de la clase, ya, porque acá están las respuestas. Entonces pasamos. Muy bien, chicos, la respuesta correcta es el alfa-metildopa, ¿no? Les había puesto, acá está, ¿no? Las embarazadas, alfa-metildopa o reserpina, pero no es muy usado esto. Alfa-metildopa está bien que se acuerden, chicos, para las embarazadas. Su mecanismo de acción, puede que les pregunte, son agonistas de receptor alfa-2 adrenérgico, ¿ya, chicos? Entonces, vamos a ver acá. Este es un fármaco nuevo que a veces son así los doctores, o sea, les ponen fármacos que no han visto en la teoría, que no tienen nada que ver con la teoría, pero que les ponen. Primero, no descartar. Enalapril, hemos dicho, no se da embarazadas, es del grupo de los YECAS. Losartán es del grupo de los ARA2, tampoco se le da. Captopril tampoco, lo mismo que enalapril, ¿no? No se le da. Estos tres, falso en un segundo. Alisquireno, ¿no? Pertenece a una clase de medicamentos denominados inhibidores directos de la renina. Acuérdense, renina era la hormona, ¿no? Que estaba en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y así disminuye, ¿no? La retención de sodio en la sangre. Entonces, relaja los vasos sanguíneos y el corazón puede bombear sangre con mayor eficiencia. Ya. Bueno, he averiguado en internet, obviamente, porque no había visto esto en mi teoría, y se clasifica dentro de la categoría de embarazo, o sea que es de alto riesgo en embarazadas, no se le da. Siguiente pregunta. Si al prescribir, si al prescribir un antihipertensivo evidenciamos que este produce debilidad muscular, cansancio, bradicardia y broncoespasmo al el antihipertensivo prescrito más posible es calcio antagonistas, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, beta bloqueadores no selectivos, antagonistas de receptores de angiotensina 2 o diuréticos tiacídicos. Ya acá al parecer se ha partido todas las respuestas. Ya, esta sí vamos a explicar entonces más. Ya. Muy bien, chicos, gracias por sus respuestas. Vamos a la respuesta correcta. Acá son características de beta bloqueadores no selectivos. Ya, chicos, es muy preguntado, ¿no? Así como caso clínico. En este caso, los síntomas del paciente fue debilidad muscular, cansancio, bradicardia, broncoespasmo, ya con esto te lo está cantando. Los beta bloqueadores no selectivos, su efecto adverso era broncoconstricción, ¿ya? Por eso como que ya está cantado, ¿no? La respuesta era beta bloqueadores. Y también puede generar cansancio, puede generar bradicardia, ¿no? Porque estamos actuando, ¿no? Al nivel del beta 1. Puede que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Los YECAS, por la bradicinina, puede generar broncoespasmo, pero no va a actuar a nivel del corazón, ¿no? No genera bradicardia, no genera cansancio, no hace un efecto más como que en el corazón. Entonces, esta se va a descartar. Los calcio antagonistas puede que genere debilidad muscular y todo eso, pero no genera broncoespasmo, no genera bradicardia. ¿Ya? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Diuréticos tiacídicos, pues no. ¿No? Ellos van a actuar netamente en el riñón. Antagonistas de receptores de angiotensina, no, ellos no van a generar como que, ¿cómo se llama? No generan, ¿no? Broncoespasmo, ¿no? Los YECAS puede que genere broncoespasmo, pero los
ARA2 no. Así que la respuesta va a ser beta bloqueadores. ¿Sabe qué me habían dicho? La A no, ya chicos. La C, sí, era la correcta. Después me dijeron la B, claro. La B puede ser por el broncoespasmo, pero no va a ser bradicardia, ¿ya? Ni cansancio, no van a generar ni debilidad muscular, no van a generar estos efectos. El único que puede generar todos esos efectos va a ser los beta bloqueadores. Siguiente, entonces vamos a hablar ahora, bueno, esas eran 3 preguntas que encontré en este examen pasado, del ciclo pasado, de antihipertensivos, ya, ¿no? Ya van a ser similares las preguntas, puede generar también caso clínico con el líbido, ya también fue bastante preguntado, o sea, un paciente que es hipertenso, que le han dado fármaco y que se queja mucho porque tiene impotencia sexual. Entonces, ¿qué fármaco se le ha dado? Beta bloqueadores, ya, un efecto adverso. ¿Qué más, qué más, qué más? A ver, ¿qué más les puede preguntar de este tema? Calcio antagonista. Ya, eso sería todo. Entonces empezamos con el siguiente tema que son los inotrópicos. Inotrópicos, ¿a qué pacientes se le da? A los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Chicos, a los pacientes que no pueden contraer bien el corazón, a los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Debilidad del corazón, se le da un refuerzo con fármacos inotrópicos positivos. Inotropismo, ¿qué significaba? Fuerza de contracción del corazón. Inotrópicos positivos son fármacos que aumentan la fuerza de contracción del corazón. ¿Ya? Acá está un esquema para ver la contracción y la relajación del músculo cardíaco. ¿Ya? La contracción, ya sabemos, es gracias a que el calcio entra por sus canales L de calcio, ¿no? Hace estímulo al retículo sarcoplasmático, libera calcio. Estos calcios se van a unir con la troponina, ¿no? Para activar la actina. La actina se une con la miosina y hace la contracción. Para la relajación, ¿no? Ya que el músculo cardíaco sabemos que es un músculo rítmico, ¿no? Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Tiene que relajarse. Y en la fase de relajación, el calcio que estaba dentro de la célula tiene que salir hacia afuera, hacia afuera para que se relaje. Entonces, para que el calcio salga de acá, tiene que entrar sodio con un estímulo que sale el sodio. Ya esto va a ser continuo. Con un intercambiador sodio-calcio, el calcio sale, el sodio entra. ¿Con qué estímulo? Porque el sodio va a salir y el potasio va a entrar gracias a esta bomba sodio-potasio ATPasa. Ya una bomba muy importante que se va a activar en la fase de relajación del corazón. ¿Ya, chicos? Entonces, hay un fármaco muy importante para las insuficiencias cardíacas, ¿no? Inotrópico positivo, que son los inhibidores de esta bomba sodio-potasio ATPasa. Los digitálicos o glucosídicos, ¿ya? Esos son los fármacos. ¿Qué hace? Inhibe a esta bomba, ¿ya? Entonces, no va a haber potasio que entre, no va a haber sodio que salga. Entonces, el calcio tampoco no va a salir, ¿no? Y va a aumentar el calcio que se quede dentro de la célula. ¿Ya? Va a aumentar el sodio intracelular, por lo tanto va a disminuir el calcio que sale. ¿Ya? Acuérdense. Para que el calcio salga, acá la bomba de protón tiene que entrar potasio, salir sodio, y como salió sodio, acá tiene que entrar sodio. Y gracias a que entró sodio, pues tiene que salir el calcio. ¿Ya? Entonces va a inhibir esto, va a inhibir la salida de sodio, va a aumentar el sodio intracelular, entonces ya no va a salir calcio. Ya, chicos, ese es un mecanismo de acción de los digitálicos, acuérdense. También muy preguntado el efecto adverso que sale de estos digitálicos, que generan estos digitálicos. Síntomas gastrointestinales como anorexia, o sea, pérdida de apetito, náuseas, diarrea, en el ojo puede generar visión borrosa, es muy preguntado. Esto, escotomas, ¿no? Que son como que estos manchas negras que puede ver el paciente, fatiga, insomnio, alucinaciones, cefalea, convulsión.
Y cuando le hacen electrocardiograma, así les va a venir en el caso clínico, puede generar bigeminismo o una cubeta digitálica, ¿no? Que son los signos del electrocardiograma. Otros inotrópicos positivos son los agonistas adrenérgicos. Ya, chicos, agonistas adrenérgicos. ¿Qué tipo de fármacos tenemos acá? La dobutamina, la dopamina, adrenalina, noradrenalina, isoprotenolol. ¿Ya? Son fármacos que actúan, ¿no? A nivel del corazón, ¿no? Actúan a nivel del beta 1, la dobutamina, por ejemplo, tiene un efecto inotrópico positivo y cronotrópico positivo. La dopamina actúa, ¿no? En los receptores dopaminérgicos, pero también actúa en el beta 1, ¿no? Cronotrópico positivo, inotrópico positivo, puede hacer también vasoconstricción. La adrenalina es lo mismo, ¿no? Hace acción beta 1, beta 2. ¿Y qué hace? Aumenta la fuerza de contracción que puede hacer el corazón. ¿Ya, chicos? Ya, entonces vamos a ver qué tal nos va en este examen. Paciente ingresa a emergencia por presentar cuadro de infarto miocárdico. Hipotensión arterial, se le monitoriza y se procede a iniciar infusión de inotrópicos. ¿Cuál será la mejor elección para evitar la extensión del infarto cardíaco? ¿Cuál sería? Ya, muy bien. Ya, chicos, nadie más, ya me están respondiendo bastante, entonces seguimos. Muy bien, chicos, entonces acá vamos a... Ya, varios me están diciendo C también, pero la C no, chicos. La C es un beta bloqueador. ¿Qué hace? Disminuye la contracción del corazón, ¿no? Es un beta 1 selectivo, es un antagonista beta 1 selectivo que lo hemos visto en esta diapositiva, acuérdense. ¿Dónde está? Acá, el esmolol está acá. ¿No? Más bien funciona como un antihipertensivo, como para las arritmias, ¿no? Para calmar el corazón, ¿no? Bloquea este receptor beta 1, o sea, genera disminución de la frecuencia cardíaca, base inotrópico negativo, disminuye la fuerza de contracción del corazón, o sea, el esmolol no lo vamos a dar a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene poca habilidad de contraer el corazón. En este caso, le vamos a dar la dobutamina, ¿no? Que tiene capacidad de contraer más el corazón. ¿Qué más? La aminofilina. La aminofilina va a ser un tipo de santina, ¿no? Que al igual que la teofilina, va a actuar más en los bronquios, ¿no? Dilatando los bronquios. No es utilidad para la insuficiencia cardíaca. La efedrina. La efedrina puede ser, ¿no? Tiene una actividad alfa 1, beta 1, ¿no? Puede generar aumento, ¿no? De la fuerza de contracción. Sin embargo, acá nos dice, ¿no? Tiene un infarto de miocardio, ya tiene un infarto de miocardio. Y si nosotros contraemos también el alfa 1, ¿no? Puede generar una disminución, ¿no? Una contracción en las arterias coronarias y vamos a disminuir más bien el pase de sangre hacia el corazón, ¿no? Aumentando más el riesgo de infarto cardíaco. Lo mismo con Efortil. Efortil, ¿no? Va a potenciar, ¿no? La contractilidad cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Lo bueno. Pero también eleva el tono venoso y la presión venosa central. Entonces puede aumentar, ¿no? El daño del infarto cardíaco. Por eso estos dos pueden actuar también en el corazón, pero también en los vasos sanguíneos. Entonces vamos a descartar estos dos, la efedrina y el efortil. No se le va a dar eso. Ya, chicos, ¿qué más? Ya, dobutamina era la respuesta correcta. Siguiente, seleccione el fármaco inotrópico positivo que al bloquear la bomba sodio-potasio se acompaña a aumento de la descarga parasimpática. Ya, sí, eso lo acabo de mencionar, ¿no, chicos? Ya, muy bien, todos lo han respondido bien. Ya,
Los digitálicos. Los digitálicos habíamos dicho, ¿no? Que inhibían, ¿no? La bomba sodio-potasio ATPasa y puede generar una descarga parasimpática, que era todo esto, ¿no? Los efectos adversos que puede haber. Fatiga, anorexia, náuseas, diarrea, ¿no? Una descarga parasimpática. Que eran los efectos adversos que se veía acá. Ya. Siguiente. Antiarrítmicos. Ya. Los antiarrítmicos, lo que les había dicho, ¿no? A los estudiantes, acá a los asesorados, ¿no? De mi clase, era que los que le van a preguntar es solo esto. Ya, acuérdense de esta imagen. Las fases, ¿no? Del potencial de acción del corazón es lo que se tenían que aprender bien. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿ya? En la fase 0, ¿no? Ingresa el sodio. En la fase 1, que es la repolarización temprana, sale el potasio. En la meseta, fase 2, ingresa calcio para que haya la contracción del músculo cardíaco. En la fase 3 sale el potasio y acá en la fase 4 es el intercambio, ¿no? De los iones con la bomba sodio-potasio ATPasa. Chicos, y los fármacos, ¿no? Se van a clasificar en clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Perdón, claro, 1, 2, 3, 4. Y lo que les van a preguntar en el examen es toda esta imagen que van a ver acá. Todo esto, solo esto. Los de clase 1 que hacen inhiben el sodio. Esto lo vamos a ver de acá uno por uno. Ya. Clase 1, antagonistas de canales de sodio. O sea, inhiben la fase 0 del potencial de acción del corazón. Ya, en ¿qué fármaco tenemos? Tenemos la procainamida, la disopiramida, la quinidina, ¿no? Son fármacos de clase 1. En el clase 1, que son antagonistas de canales de sodio, vamos a subdividirlo en 3 grupos, 1A, 1B, 1C, dependiendo de si va a alargar, ¿no? La duración del potencial de acción o si va a enlentecerlo. ¿Yo? En la clase 1A va a alargar, ¿no? La duración del potencial de acción. En la clase 1B acorta la duración del potencial de acción. Y en la clase 1C no va a cambiar, ¿no? La duración del potencial de acción es lo mismo. En la clase 1B tenemos acá la lidocaína, que es un fármaco anestésico local, también usado como anestésico local, y también funciona como un antiarrítmico, ya como un antiarrítmico. En clase 1C tenemos a la propafenona, flecainida y encainida. La flecainida me parece que sí lo he visto en otras preguntas de exámenes pasados. Ya chicos, acuérdense del mecanismo de acción de clase 1, de la clase 1. Y dependiendo si el potencial de acción es más rápido o más corto, lo subdividimos en 1A, 1B, 1C. Ya. Entonces, la clase, ya. A ver, ¿qué más? La clase 1B, perdón, la clase 2. Ellos van a ser los beta adrenérgicos. ¿Ya, chicos? Los beta adrenérgicos. Perdón, los antagonistas beta adrenérgicos. Ya, en este caso es el famoso que ya les dije que sí o sí les van a preguntar como un antiarrítmico, el propanolol. Ya, en este caso va a ser un antagonista de receptor beta no selectivo, ¿no? Porque va a antagonizar el beta 1 y el beta 2. Se tiene que tener cuidado para administrar en pacientes asmáticos o diabéticos por las razones que ya hemos dicho. Está propanolol, metoprolol, atenolol, timolol y sotalol. ¿Ya? El sotalol también me parece que lo he visto, ¿no? En un examen pasado. Hasta el tenolol también. Esmolol, ¿no? Es el fármaco antiarrítmico beta 1 bloqueador, ¿no? El que de forma selectiva bloquea solo al beta 1. ¿Ya? Esas son de clase 2, de los antiarrítmicos. Ya, más que para qué tipo de taquicardia o bradicardia o taquicardia se usa, ¿no? Para qué tipo de arritmia se usa. Acuérdense del mecanismo de acción y de las clases, ¿no? De la división de las clases. Acebutolol también bloquea al beta 1 selectivamente.
van a tener 3 efectos, ¿ya? Los beta bloqueadores, acuérdense de estos efectos también. Van a ser inotrópicos negativos, van a ser dromotrópicos negativos y cronotrópicos negativos, ¿ya? Disminuye la fuerza de contracción, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye, ¿no? También la actividad eléctrica en sí del corazón. Ya, esto vamos a pasarlo. La clase 3. Ya, estos van a ser los que inhiben, ¿no? Este canal de potasio de la fase 3. Van a actuar en la fase 3, ¿no? Y lo que hacen es prolongar el periodo refractario del potencial de acción. El periodo refractario se llama a la fase 3 y a la fase 4, ¿no? Si nosotros prolongamos este periodo, vamos a como que tranquilizar al corazón. Ese es su mecanismo de acción, ¿no? Vamos a inhibir la eliminación, ¿no? Muy rápida del potasio. Actuando, ¿no? A este nivel. Inhibimos los canales potasio en la fase 3. Tenemos acá la amiodarona, dronedarona y sotalol, ya que también tiene efecto como un bloqueador beta. Ya tiene un efecto mixto. Acuérdense de eso. Clase 3, antagonistas de canal de potasio. ¿Qué hace? Prolongan el periodo refractario y tenemos a la amiodarona como el fármaco más usado, ya en este grupo. Sotalol tiene un efecto mixto. Ya, siguiente, el grupo 4. El grupo 4 son los calcio antagonistas. Como pueden ver acá, en la fase 2 del potencial de acción se abrían los canales de calcio para que se contraiga el músculo cardíaco. Y si se contrae el músculo cardíaco va a haber como que más actividad del corazón, ¿no? En una arritmia queremos disminuir esto. Entonces tenemos acá al verapamil y al diltiazem como un antiarrítmico. ¿Sí, chicos? Se usa para arritmias supraventriculares, efecto adverso, hipotensión. Ya puede generar hipotensión. Porque estos calcios antagonistas, pues el diltiazem, por ejemplo, ¿no? También tiene más actividad en el vaso sanguíneo, ¿no? Y si dilatamos estos vasos sanguíneos, puede disminuir la presión arterial también. Ya, me parece que... ¿Qué más? Otros antiarrítmicos, ¿no? Puede ser la adenosina, el magnesio, el sulfato de magnesio. Los digitálicos también es un tipo de antiarrítmico. Ya sabemos el mecanismo de acción, inhiben, ¿no? La bomba sodio-potasio ATPasa. La digoxina también es usado como un antiarrítmico. Otro antiarrítmico, la adenosina, que va a actuar en el receptor A1 en el nodo aurículo ventricular, ya su mecanismo de acción. Habíamos dicho, ¿no? Que los digitálicos pues pueden generar estos efectos adversos, que es la confusión, pulso irregular, anorexia, náuseas, visión borrosa, ¿no? La cubeta digitálica, ¿no? Todo eso que ya hemos hablado. Entonces, la pregunta de estos antiarrítmicos. Seleccione el antiarrítmico que principalmente bloquea la conducción del calcio. Ya lo hemos visto. Así les van a venir las preguntas. Preguntando siempre el mecanismo de acción o la clase. Les puede preguntar la clase, tipo la clase fármaco que está en la clase 1A. O no les preguntan así, ¿no? El fármaco que antagonice el sodio, el canal de sodio en la fase 0 y que prolongue el potencial de acción, ¿no? Algo así les pregunta. Y tienen que responder, ¿no? Un fármaco que estaba en la clase 1A. Ya muy bien, chicos, el diltiazem, ¿ya? Es la única pregunta de antiarrítmicos que he encontrado. Pero así les van a preguntar. Y de acá es básicamente los que les van a preguntar. Acuérdense de los nombres del fármaco y sus clases, ¿ya? Su mecanismo de acción de cada uno. Clase 1, antagonistas de canales de sodio. Clase 2, antagonistas beta-adrenérgicos. Clase 3, antagonistas de potasio. Y clase 4, antagonistas de canales de calcio. Ya, chicos, entonces ahora pasamos a al tercero o quinto tema ya. Y ya vamos a acabar. Y no hemos visto antibacterianos. Lloro de veras. Ya, a ver, entonces si no, pasamos de frente a ver qué hacemos. Ya, entonces vamos a hablar entonces algo rápido sobre los fármacos antihemostáticos.
Ya chicos, la hemostasia, ¿no? Que es un efecto fisiopatológico normal, ¿no? De defensa de nuestro cuerpo para no desangrarnos, obviamente. Tenemos dos fases, ¿no? La hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria está dado por la vasoconstricción y en sí la adhesión plaquetaria, o sea que los vasos van a contraerse para disminuir, ¿no? Ese sitio donde está generando el sangrado y las plaquetas que estaban circulando por el vaso sanguíneo empiezan a adherirse en con uno al otro. Y la hemostasia secundaria ya es una hemostasia más lenta, ¿no? Que viene después, que es la fase de coagulación, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver toda la cascada de coagulación que se ha visto en fisiología. Y pueden ver acá, ¿no? Hay un vaso lesionado, empiezan a unirse las plaquetas, ¿no? Con la fase de coagulación, ¿no? Se genera la fibrina por el la cascada de coagulación, se genera la fibrina, se genera el tapón plaquetario ya maduro, ¿no? Se hace hemostasia. Luego de eso, obviamente, se va a retraer el coágulo para que no esté todo el tiempo. Dentro de nuestro cuerpo va a haber dos sistemas, un sistema procoagulante, ¿no? Que cuando hay daño, ¿no? En el vaso sanguíneo, cuando hay una discontinuidad, obviamente va a activarse. Y para tenerlo en balance siempre, va a haber factores anticoagulantes, ¿no? Que luego lo vamos a hablar. Entonces, las plaquetas, ¿cómo es que se activan, no? En la fisiología de las plaquetas, de cómo se activan. Ya, va a haber una herida, ¿no? En el endotelio normalmente, tenemos acá el endotelio, las células endoteliales, y abajo de esto tenemos a la matriz extracelular. Dentro de esto tenemos a las fibras de colágeno, ¿no? Al factor de von Willebrand, ¿no? Que es parte de la matriz extracelular. Y afuera en el torrente sanguíneo están las plaquetas, nadando, ¿no? Vigilando a ver si no hay ninguna herida en las células endoteliales. Cuando se genera una discontinuidad, ¿no? De este vaso sanguíneo, de estas células endoteliales, las fibras de colágeno se van a expresar, ¿no? Se van a salir. Entonces, ¿qué se hace? El factor von Willebrand también se va a activar uniéndose, ¿no? A esas fibras de colágeno. Y las células, ¿no? De las plaquetas también van a tener un sitio de unión con este factor de von Willebrand. Entonces empieza a unirse a la fibra de colágeno, las plaquetas se retienen en este sitio de la herida y empiezan a aglutinarse, ¿no? Empiezan a unirse uno con el otro. Intracelularmente, ¿no? Ocurre todo este mecanismo dentro de la plaqueta para que se una las plaquetas uno al otro. Perdón. Ya, primero, a ver, primera acción que hacen las plaquetas. Por ejemplo, acá tenemos el ácido araquidónico, ¿no? Que es activado cuando se daña, ¿no? El endotelio. Cuando hay un daño al endotelio, empieza a activarse este enzima que es, perdón, este ácido araquidónico. La enzima, la fosfolipasa A2, empieza a catabolizar, ¿no? Al ácido araquidónico. No, empieza a generar ácido araquidónico, perdón, empieza a generar ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico, gracias a la enzima COX-1, va a generar prostaglandinas. Y aparte va a generar esta prostaglandina, perdón, este eicosanoide importante que es el tromboxano A2, ¿no? El tromboxano A2. Y ese tromboxano A2 va a unirse al receptor que está en la misma plaqueta, el receptor de tromboxano A2. Este receptor de tromboxano A2 dentro de la plaqueta va a generar cascadas para aumentar el calcio intracelular, ¿ya? El calcio intracelular. Y gracias a esto, que aumenta el calcio intracelular, ¿no? Habían vesículas dentro de estas plaquetas que estaba contenido esta glucoproteína 2B3A, ¿no? La glucoproteína 2B3A se va a expresar afuera de las plaquetas. Y esta glucoproteína 2B3A, su función era unir plaqueta con plaqueta, plaqueta con plaqueta. Ya chicos, ¿qué más? También teníamos acá la ADP, ¿no? Que era una sustancia que tenía sus receptores, ¿no? Receptor P2Y, P2Y1, P2Y12. Estas van a activarse también, ¿no? Haciendo la cascada para también aumentar el calcio intracelular, ¿no? Pueden ver acá, la cascada está llevando
de este receptor está llevando a aumentar el calcio y lo mismo, su función es expresar la mayor cantidad de glucoproteína 2B3A. ¿Ya, chicos? Ya, entonces, gracias a que se expresa esta glucoproteína 2B3A, pues se une plaqueta con plaqueta y vamos a tener esta primera fase de la hemostasia, ¿no? Que teníamos. Ya. Y los fármacos, ¿en dónde van a actuar? Los fármacos antiagregante plaquetarios, un ejemplo, ¿dónde está? La aspirina. Ay, ¿dónde está? Acá está. La aspirina, ¿ya? Los inhibidores del COX-1, la aspirina que lo vimos en la clase de parcial, que inhibía esta enzima, ¿no? Que generaba del ácido araquidónico tromboxano A2. El tromboxano A2, su función era generar, ¿no? O bueno, expresar en la superficie de las plaquetas la glucoproteína 2B3A. Entonces inhibimos esto, la aspirina. ¿Qué más podemos inhibir? La ADP, ¿no? La ADP lo podemos inhibir antagonizando su receptor PDY2. PDY2. Ajá. Acá tenemos al clopidogrel como el primer fármaco más usado antiagregante plaquetario. Mecanismo de acción va a ser antagonista del ADP de forma irreversible. Ay, perdón, chicos. Ya. Después tenemos a inmunoglobulinas, ¿no? Selectivos para estos, que son, perdón, sí. Antagonistas de la glucoproteína 2B3A selectivos. De la primera generación tenemos al arxicimab, ¿no? Un ejemplo. Ya, esos son los mecanismos de acciones. Uy, se salió. Ya. Ese es un mecanismo de acción de los antiagregantes plaquetarios. Ya. ¿No? Tenemos estos tres grupos de fármacos, ¿no? Los que interfieren en la vía de ácido araquidónico, que ya hemos visto, la aspirina, ¿no? Los estimulantes del AMP cíclico o GNP cíclico, ¿no? Cuando se activa el AMP cíclico también va a inhibir, ¿no? Acuérdense, cuando aumenta el AMP cíclico dentro de las plaquetas va a inhibir, ¿no? La expresión de la glucoproteína 2B3A. Los que inhiben la unión de receptores plaquetarios al fibrinógeno, ¿no? Los que inhiben directamente a la glucoproteína 2B3A, que era lo que habíamos visto acá. Abscisimab, ¿no? Un ejemplo. Ya, pero los más preguntados, ¿no? En este tema va a ser el ácido acetil salicílico o también, bueno, llamado aspirina, ¿no? Por el nombre comercial. Y el clopidogrel. Ya, acuérdense de estos dos. Ácido acetil salicílico, ya sabemos su mecanismo de acción es inhibir, ¿no? El COX-1, ¿no? Se da por vía oral. El tiempo de acción es más o menos de 7 a 10 días. Acuérdense, ¿no? Que es un antiagregante plaquetario, ¿no? Este paciente, ¿no? Se dan en los pacientes que han tenido síndrome coronario agudo, ¿no? Para prevenir un ACV isquémico, ¿no? O sea, un accidente cerebrovascular isquémico para pacientes, ¿no? Con cardiomiopatías isquémicas, ¿no? Que tienen fibrilación auricular, ¿no? En esos pacientes que que tienen riesgo, ¿no? De recibir isquemia en el cerebro o en el corazón, o pacientes que ya tienen estos stents las arterias, pues son más propensos a que haya una actividad hemostática, ¿no? Por las plaquetas en su cuerpo. Entonces, de forma preventiva se le da la aspirina o clopidogrel, que es un fármaco un poquito más caro. Lo más usado es la aspirina, ¿ya? Estos pacientes, ¿no? Antes de meterlo a cirugía, pues obviamente se le tiene que suspender estos fármacos 5 a 7 días antes de la cirugía. Acuérdense, porque si no, pues le abres al paciente, le cortas la panza y no puede el paciente hacer hemostasia, ¿no? Muy peligroso. Ya, clopidogrel, ¿no? Inhibe selectivamente la unión del ADP a su receptor, P2Y12 o PDY12, ¿no? Dependiendo de la bibliografía, cambia el nombre del receptor, pero acuérdense de los dos. Inhibe la actividad de la adenosina difosfato, ¿ya? También lo pueden preguntar de esa forma. Ya, la cascada de coagulación. Les había dicho también a los chicos que le den un repaso breve a la cascada de coagulación, ¿no? Que hay dos, vía extrínseca y vía intrínseca. Acuérdense, sí o sí, esto acuérdense de los factores de coagulación. No se acuerdan de todos, pero sí los básicos. Por ejemplo, los que son dependientes de vitamina K.
Las que son dependientes de vitamina K, sabemos que es la 2, la 7, la 9 y la 10. Ya, la 9 y la 10. Acuérdense de eso. 1972. 1972. 10, 9, 7 y 2. Ya son los factores de coagulación que son dependientes de vitamina K. O sea que para que se activen estos factores de coagulación tienen que tener la vitamina K. Acuérdense que el factor 2 también es llamado protrombina, el factor 10 también es llamado Stuart o Power o también protrombinasa. Ya, ¿qué más? Ya, un breve repaso de la vía extrínseca, ¿no? Acá puede activarse por un traumatismo tisular, ¿no? Se activa el factor tisular, ¿no? Que es el 3. El 3 activa junto con la 7 activada, puede activar a la 10, ¿no? A la protombinasa. Entonces, esta protombinasa genera a la protombina, que era el factor 2, ¿verdad? El factor 2 que es la protombina, se genera trombina, y la trombina genera fibrinógeno a fibrina, ya junto con el calcio siempre. Y la fibrina, ¿no? Es la que va a ayudar a unirse, ¿no? Plaqueta con plaqueta y genera el tapón plaquetario. Por otro lado, en este caso, la vía intrínseca, ¿no? Va a ser por un traumatismo de la sangre o exposición del colágeno, ya hemos visto cómo se expone el colágeno, ¿no? Que estaba en la matriz extracelular. Acá se activa el factor 12, factor 11, factor 9, factor 8 y al final el factor 10, ¿no? Como siempre. Ya. Habíamos dicho que va a haber factores procoagulantes y factores anticoagulantes naturales de nuestra sangre, ¿no? Dentro de los factores anticoagulantes naturales teníamos a estos factores que están en naranjita, ¿no? La antitrombina, los proteoglicanos, la heparina y el TFPI son factores anticoagulantes naturales, ¿ya? En este caso, la antitrombina es la que más vamos a mencionarlo, ¿no? En esta clase. Va a inactivar al factor 12A, 11A, la trombina, a la 9A, a la 10A, más se va a encargar en la vía intrínseca, ¿no? Va a inhibir a la vía intrínseca. Y por otro lado, a la TFPI va a inhibir, ¿no? Al factor 7A, ¿no? Que estaba en la vía extrínseca y al factor 9A. Ya más van a inhibir a la vía extrínseca. Es un inhibidor de la vía extrínseca, el TFPI. Ya, chicos, acuérdense más de la antitrombina. Entonces, acá tenemos a los grupos de anticoagulantes, ¿no? A los fármacos anticoagulantes, ¿no? Vamos a dividirlo en dos grupos grandes, a la vía parenteral y a la vía oral. ¿No? En la vía parenteral teníamos a los inhibidores directos de la trombina y a los inhibidores indirectos de la trombina. Vamos a hablar más de los inhibidores indirectos de la trombina, ¿no? Que tenemos acá. A la heparina no fraccionada, a la heparina de bajo peso molecular, a la fondaparinus y danaparinoides. Estos factores, ¿no? Estos fármacos van a actuar junto con la antitrombina natural de nuestro cuerpo. Los fármacos por vía oral se le va a dividir en tres, ¿no? Los inhibidores de factores dependientes de vitamina K, que es la warfarina, acenocumarol, ¿no? Más vamos a hablar de la warfarina en este caso. Los inhibidores directos de la trombina, ¿no? Que es el factor 2A, dabigatran, ¿ya? Los que inhiben directamente a la trombina, que no lo vamos a mencionar mucho, pero que puede preguntarles. Inhibidores directos del factor 10A, ¿no? Estos son los factores más importantes, ya que todos los vía extrínseca y vía intrínseca, como ya hemos visto, siempre van a terminar en el factor 10 y en el factor 2A, ¿no? Que era la trombina. Y acá tenemos a rivaroxaban y apixaban, que sí lo he escuchado, ¿no? En los hospitales, o sea, no mucho porque son muy caros, fármacos muy caros. Ya. ¿Qué más? Entonces empezamos, ¿no? Con el mecanismo de acción de la heparina. La heparina lo que va a hacer es aumentar la actividad de la antitrombina 3, ¿no? Que era un factor anticoagulante natural de nuestro cuerpo, ¿no? Heparina no fraccionada, que es una molécula muy grande. ¿Qué va a hacer? Va a inactivar al factor 2A y al factor 10A, a ambos, ¿ya? A la trombina y a la protombinasa, al factor 2A y 10A.
Luego tenemos a la heparina de bajo peso molecular. A diferencia de la heparina no fraccionada, que es una molécula grande, pues en este caso solo va a inactivar al factor 10A. Ya chicos, solo a uno. ¿Qué más? Ya. Otra pregunta que también ha sido repetida de formas diferentes es ¿qué efectos adversos, ¿no? De esta heparina, ¿no? Por ejemplo, trombocitopenia, ¿no? Disminución, ¿no? De las plaquetas, osteoporosis. Y cuando hay una intoxicación, ¿no? Por estos fármacos, el antídoto es también muy importante, que es la protamina. Ya chicos, protamina, acuérdense de eso. Protamina. Ya, estas heparinas, ¿no? Se pueden monitorizar con tiempo de trombina parcial, ¿no? Que es una cifra, ¿no? De laboratorio, ¿no? Acuérdense de esta cifra también que, ya, eso. ¿Qué más? Acuérdense que como la heparina no fraccionada, ¿no? Inhibe a ambos factores de coagulación, la 2A, 10A, tiene más riesgo, ¿no? De efectos adversos que la heparina de bajo peso molecular, ¿no? Que solo inhibe al factor 10A, ¿no? Es más segura. Y lo mismo acá en esta diapositiva, ¿no? La heparina no fraccionada va a ser una molécula muy grande que va a unir a la antitrombina 3 con el factor 10A y el factor 2A, o sea, como que lo envuelve a ambos para que la antitrombina haga más su acción, ¿no? Potencie su acción. Inhibe el factor 10A y 2A, ¿ya? Beneficios de la heparina de bajo peso molecular. No, perdón, de la heparina no fraccionada. Tenemos acá. Luego, las heparinas de bajo peso molecular, como el nombre lo dice, han disminuido, ¿no? El tamaño de la molécula, a diferencia de la heparina no fraccionada, es más chiquito y solo puede envolver a la antitrombina 3 que tenemos acá, perdón, claro, a la antitrombina, pues, ¿no? A la antitrombina 3. Y va a inhibir solo al factor 10A. ¿Ya, chicos? Acá tenemos a la enoxaparina, la alteparina, tinzaparina, arteparina, nadroparina y reviparina, ¿no? El más preguntado puede que sea la enoxaparina, ¿ya? Heparina de bajo peso molecular. Menos probable que genere trombocitopenia, a diferencia, ¿no? De la heparina no fraccionada. Y acá tenemos a otro fármaco, que es el fondaparinux, ¿no? Este va a inhibir más, de forma más indirecta, ¿no? El factor 10A. Se va a unir solamente a la antitrombina 3 y va a inhibir de forma indirecta al factor 10A, ¿no? En este caso, ambos se va a administrar por vía subcutánea, no necesita monitoreo, muy poco probable que genere trombocitopenia. ¿Ya, chicos? Y siguiente grupo de fármacos, ¿no? Los fármacos anticoagulantes orales. Acá vamos a hablar de la warfarina y de acecumarol. Acuérdense. Y su mecanismo de acción va a ser inhibir la epóxido reductasa. Ya, estos factores de coagulación que estamos viendo acá, que es el 1972, 10, 9, 7 y 2, ¿no? Que son más activos, ¿no? En la vía extrínseca, sobre todo el 7, ¿no? Van a ser activados por la vitamina K por un circuito. Acá tenemos a la vitamina K, que va a ser reducida por la epoxidorreductasa, ¿no? Es una enzima de nuestro cuerpo que reducía la vitamina K. Esta vitamina K va a actuar junto con la glutamina carboxilasa, activando a los factores de coagulación que ya hemos visto, en el 10, 9, 7 y 2, ¿no? Para que sean funcionantes. Luego, esta vitamina K se oxida y luego otra vez la epoxidorreductasa tiene que reducirla para que otra vez vuelva a activar, ¿no? A los factores de coagulación. Lo que va a hacer la warfarina, el acecumarol, va a ser inhibir a esta epoxidorreductasa para que ya no haya este circuito y la vitamina K no pueda activar, ¿no? A estos factores de coagulación de la vía extrínseca. Ay, Dios mío, ya. Entonces, ¿qué hace? Son antagonistas de la vitamina K, ¿no? Inhibidor competitivo de la vitamina K, inhibe las reacciones de carboxilación que hacía la vitamina K, ¿no? Del factor 10, 9, 7 y 2.
Ya, se puede monitorizar, ¿no? Con el tiempo de protrombina, el INR, ¿no? Que son también números de laboratorio, que miden la vía extrínseca. ¿Ya, chicos? Efecto adverso puede ser hemorragia, ¿no? Esteratogénico, no se le da en embarazadas, también es un dato que tienen que aprenderse. Allá, ¿cómo se revierte, no? El antídoto puede ser la vitamina K, ya que estamos inactivando, ¿no? La vitamina K. Se le tiene que dar al paciente vitamina K. O también podemos ya hacer como que cambio de plasma, ¿no? Se le puede dar plasma fresco o congelado. Puede que les pregunte cómo se revierte el efecto de estos anticoagulantes orales, la warfarina. Ya, chicos. Entonces, último tema de los antihemostáticos. Y ya. Entonces, los fibrinolíticos, ¿no? Acá lo que sí o sí les van a preguntar son las generaciones de los fibrinolíticos, ¿no? La primera generación van a ser las streptoquinasas, uroquinasas, estafiloquinasas, son los que pueden generar más efectos adversos como anafilaxia. Y los de segunda generación tenemos a la alteplasa prouroquinasa, acuérdense de eso, con menos efectos adversos. La tercera generación ya tenemos a la reteplasa, tenecplasa, la noteplasa, que casi nada de efectos adversos y son fibrinolíticos muy específicos. ¿Ya, chicos? Ya, acuérdense, el antídoto de estos fibrinolíticos es el ácido tranexámico o ácido aminocaproico. ¿Ya, chicos? Ya, acuérdense, ¿no? Que estos fármacos se dividen en dos. Los específicos y los inespecíficos. Los inespecíficos son de la primera generación, ¿no? La streptoquinasa y uroquinasa, ¿no? Uroquinasa y streptoquinasa, que son estos. Los más específicos son los que van a actuar directamente en el plasminógeno, ¿no? Tisular. Ya, ¿cómo actúan estos fibrinolíticos? Primero empezamos por eso. Ya, el mecanismo de acción de estos fibrinolíticos es no la fibrina que es generada, ¿no? Cuando hay un daño en el tejido, ¿no? En el vaso sanguíneo, eh, va a ser degradado por una plasmina, ¿ya? Y esta plasmina, ¿de dónde viene? Del plasminógeno, ¿ya? Por muchos factores se va a activar esta plasmina y va a hacer como un Pac-Man, ¿no? Que degrada a la fibrina en, pues, desechos, ¿ya, chicos? Y esta plasmina, para que se active, necesita la fibrina, necesita el activador de plasminógeno y el plasminógeno tisular. Ya, chicos, estos tres factores necesitamos para que se active la plasmina y la plasmina degrade a la fibrina. Y como el nombre lo dice, no son fibrinolíticos, entonces vamos a ayudar a que se active esta plasmina. Ya, chicos, la plasmina puede estar en el tejido dañado o también en los vasos sanguíneos, así circulando. La uroquinasa y la streptoquinasa son fármacos inespecíficos porque aparte de la plasmina que estaba en el tejido, del plasminógeno que estaba en el tejido, también activa el plasminógeno que estaba en la circulación sanguínea. O sea, es muy inespecífico y más riesgo de hemorragia. Ya, chicos, en cambio, la arteplasa, tenecplasa, que son fármacos de tercera generación, ¿no? Más específicos, solo activan al plasminógeno tisular, ¿no? Que está en el tejido dañado. Entonces, menos riesgo de hemorragia, menos riesgo de anafilaxia. Ya. Entonces, acá tenemos las preguntas y terminamos con esta sesión. ¿Cuál de los siguientes anticoagulantes tiene un mecanismo de acción principal al de inhibir directamente la trombina? Que lo hemos visto en un cuadrito hace rato. Ya, sí, correcto. Muy bien, chicos. Esto ya simplemente es, como les dije, memoria, la dabigatran. No solo hemos mencionado en este cuadro. Pertenecen a los fármacos anticoagulantes por vía oral y son los que inhiben directamente a la trombina, ¿no? O el factor 2A, dabigatran. Siguiente, de los siguientes factores de coagulación, ¿cuál es el posible de ser inhibido, su formación inhibido por la warfarina? ¿Qué factor de coagulación es inhibido por la warfarina? Ya, muy bien. Exacto, chicos, lo habíamos mencionado. La warfarina era un parte de los anticoagulantes orales, ¿no? Acuérdense de eso también.
y que su mecanismo de acción es inhibir la epoxidorreductasa. También acuérdense de eso, acuérdense. Y antagoniza el efecto de carboxilación que tiene la vitamina K, que inhibe a la vía extrínseca de la cascada de coagulación. 1972, 10972. Ya. Entonces, me da mucha pena, chicos, que no pudimos resolver, ¿no? Los antibacterianos, antivirales que les había preparado. Lo vamos a pasar para otro día, ya Lilian les va a comunicar. Y pues espero que les haya ayudado la clase. El PPT que es hasta acá, les voy a mandar, ¿no? En el grupo. Ya, Lilian, estabas por ahí, creo. Hola Tania, ¿qué tal? Sí, yo soy la que va a mandar el post-test. Bueno chicos, me parece que eso es todo por